Ciego y perdido estaba yo, sin rumbo y sin dirección, pero escuché tu dulce voz, mi corazón se despertó. Desesperado te busqué y con mi voz a ti clamé. Eres la respuesta a mi oración, Jesús, por tu nombre salvo soy. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. Seguro ahora estoy, pongo mi vista en ti, Señor, y de tu amor proclamaré, tus maravillas contaré. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. Ya no hay temor, vivo por tu amor, tu hijo yo soy, tu hijo yo soy. Ya no hay temor, vivo por tu amor, tu hijo yo soy. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos está acompañando el día de hoy. Damos gracias a Dios por este momento y esta oportunidad. Como todos los jueves, ustedes saben que tenemos tiempos de transmisión de maravillosos testimonios del poder de Dios. Saludando a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos están acompañando en esta hora, como todo jueves, ¿no? Saludamos a nuestros hermanos que nos están acompañando en toda Latinoamérica y también parte de Europa, dándole gracias al Señor. Como saben, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. El día de hoy tenemos nuestro invitado especial, nuestro hermano Jesús Carbonell, que está con nosotros el día de hoy. Y también, pues, acompañándonos, como siempre, el director de la Asociación Ex-LGTB Perú, Pastor Roberto Santome, y nuestro hermano Luis Palau, que también nos acompaña en este día para poder tener un tiempo especial en el que vamos a compartir un poco de las vivencias, ¿no? Esta secuencia siempre le denominamos vivencias, sobrevivientes de la ideología de género, porque es algo que está aconteciendo
en muchos países, ¿no? No es algo nuevo, es algo que tiene tiempo, pero es importante que nosotros podamos hablar de que todo tiene una solución. De cualquier cosa que podamos experimentar en nuestra vida, Cristo Jesús puede hacer nuevas todas las cosas. Así que, bueno, saludamos a cada uno de ustedes. Adelante, Pastor Roberto, sus saludos. Bueno, saludamos a toda la plataforma que jueves a jueves nos sigue a través de las redes sociales, deseándoles las mejores bendiciones de Dios, y hoy con una gran bendición de tener un gran amigo que nos acompañó en nuestro primer aniversario, vino desde Miami a Perú para celebrar con nosotros nuestro primer aniversario como es LGTB Perú, y hoy está con nosotros para contarle al mundo entero que hay una puerta de salida para cualquier tipo de pecado que haya podido vivir el ser humano. No importa hasta dónde hayas podido caer. Dios tiene poder para levantarte, y la sangre de Cristo te liberta. La sangre de Cristo te transforma y te cambia y hace de ti una nueva criatura. Hoy tenemos a nuestro hermano Jesús Carbonell aquí, a quien le damos la bienvenida, y le pedimos al Altísimo que todo lo que se desenvuelve el día de hoy sea de una gran bendición para toda la plataforma de los que nos están viendo y de los que nos verán a través de las redes sociales. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Pastor Roberto Santome, y a todos los hermanos líderes y participantes, miembros de XLGBT Perú. Para mí es un honor y una gran bendición que me hayan invitado, para la gloria de Dios, en la gloria del nombre de Jesucristo. Esta sería la tercera vez que estaría dando mi testimonio con ustedes. Recuerdo la primera vez que estuve en la inauguración de la primera conferencia de ex homosexuales, ex transgéneros, ex lesbianas, ex gays, que tuvo lugar en Lima, Perú, en la iglesia del Pastor Santome. Y después, al año siguiente, viajé para el primer aniversario que hicimos en aquel teatro muy hermoso, grandísimo el teatro, que también fue el primer aniversario del matrimonio de nuestro amado Fernando Ñaupari. Así que esta es la tercera vez, para la gloria de Dios, que estoy compartiendo mi testimonio con ustedes. Gloria a Dios, gracias, gracias. Adelante, Luis, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Qué expectativas tenemos? Bien, saludando a cada una de las personas que nos están viendo el día de hoy, y bueno, también al hermano Jesús Carbonell, al pastor Roberto Santoni, ¿no? Bien, creo yo que como cada jueves, compartiendo estas experiencias, ¿no? De personas que han podido salir de una vida homosexual, una vida transexual, por medio de Cristo, ¿no? Y creo que esto va a favorecer mucho a las familias, a adolescentes, incluso quizás personas no creyentes que puedan ver esos testimonios reales, ¿no? De cómo personas que han vivido un estilo de vida homosexual o transexual han cambiado por la causa de Cristo. Y bueno, con bastante expectativa para poder escuchar esos testimonios y, como cada jueves, aprender de cada uno de ellos. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. Bueno, empezamos siempre un poco relatando, ¿no? Relatando la historia de vida, ¿no? Y toda historia siempre empieza muchas veces en el vientre de la madre, o quizás también en el hogar familiar. Y es la parte del trasfondo, ¿no? Que vivimos, ¿no? Adelante, hermano Jesús, coméntenos un poco esto. ¿Cómo empieza su historia? ¿Cómo usted lo puede entender ahora? Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Como tú decías, José Luis, definitivamente todo comienza desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Porque sabemos que dice la palabra que mi embrión vieron tus ojos, y el Señor siempre estuvo ahí acompañándonos, protegiéndonos, porque muchas veces nacimos en familias disfuncionales. Y sabemos que cuando hablamos de todos estos temas familiares, no es para traer juicio, ni para criticar, ni para juzgar a nadie, para que ningún padre de familia, madre de familia que esté hoy conectado se vaya a sentir culpable por lo que hoy en día
están viviendo sus hijos. Incluso mi madre está aquí conectada viendo las entrevistas. Ella es una herramienta fundamental en todo este proceso de restauración que Dios ha hecho en mi vida. Ella me acompaña en el ministerio, en todas las cosas que hacemos, así que bendigo la vida de mi madre. Mi padre ya está muerto, él murió hace 4 años, para la gloria de Dios conoció a Jesucristo. Mi madre clamó mucho por mí, pero sí, yo nací en una familia disfuncional donde se practicaba la brujería, donde se practicaba la comunicación con los muertos, donde tenía primas y familiares que vivían en esa misma casa y se comunicaban con diferentes tipos de entidades espirituales del más allá, que sabemos que es comunicación con la oscuridad, y eso abre unas puertas dimensionales de oscuridad para afectar negativamente a las familias. Entonces, definitivamente yo nací en ese hogar donde todas esas poderes de la oscuridad tenían algún tipo de influencia, y por supuesto no solo la parte espiritual, pero la parte emocional también, porque tuve un padre que, aunque los primeros años de vida él estuvo allí con nosotros, en realidad su mente y su corazón estaba ausente, porque era una persona centrada en sus propias necesidades. Y como digo esto, no lo digo para deshonrar la memoria de mi padre, yo tuve que hacer unos procesos de perdón con él grandísimos por habernos abandonado, por habernos dejado solitos a mi mamá, a mi hermana y a mí a la deriva. Y bueno, después pudimos hacer unos procesos de restauración bien hermosos para la gloria de Dios, pero en ese momento, cuando yo lo necesitaba para que me afirmara, para que estuviera ahí como ese padre que guía a un niño, que guía a un hijo, él no estuvo en ese momento, ¿verdad? Así que sabemos que somos el fruto del entorno en el que vivimos, sobre todo en los primeros años de nuestra vida, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Todo eso, ese entorno nos va influenciando. Así que definitivamente yo le doy gracias a Dios por haberme llamado de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a su luz admirable, porque hoy en día puedo estar aquí dando testimonio del poder de Dios en mi vida. Entonces, no sé si quieres que siga con el testimonio o si me van a hacer algún tipo de preguntas, o si continúo y después hacen preguntas, ¿no? ¿Cómo es el esquema? Exactamente, ¿cómo fue que comenzaste en esa vida de homosexualidad? ¿Qué pasó o sea, ya dijiste que vienes de un hogar disfuncional. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que fuiste orillado a ese estilo de vida? ¿Qué sucedió en tu niñez? Claro, entonces como a la edad yo trato de recordar, y por cosas que he podido discernir, entre la edad de los 5 y los 6 años, fui abusado sexualmente por un vecino, alguien cercano de la casa. Era un vecino que venía con mucha frecuencia y nos visitaba. Y siempre cuando cuento esto, me gusta hacer un énfasis, porque después de ese vecino vino un primo y también sucedió lo mismo. Y siempre son personas cercanas a la familia, porque cuando hablamos de abuso sexual y cuando hablamos de violación, porque en realidad es una violación a la inocencia del niño que no está preparado para ese tipo de eventos en su vida, me gusta hacer énfasis en que no todos los abusos sexuales y no todas las violaciones traen violencia como tal, como podríamos estar acostumbrados a ver en una película, en una serie de televisión, que secuestran a una persona, que la amarran, la encierran y la violan. Ese no es el caso de la mayoría de las personas con las que yo he podido comunicarme a través de los años. Por lo general, cuando yo le pregunto a alguien, ¿y tú fuiste violado?, me dicen, no, yo no fui violado. Y yo le digo, cuéntame cuándo fue tu primera experiencia sexual. Y me empiezan a narrar una experiencia como la mía. Yo estaba en mi casa, un niño de 5 años, llega un adulto, vecino, conocido de la familia, y me endulza el oído con halagos, con dulces, con cualquier cosa que esta persona venga
con mentiras, con engaños. Sabemos que cada persona usa una estrategia diferente y él abusa de mí, aunque no fue un acto sexual consumado, sí hubo todo lo que conlleva un toque sexual con implícito. Por supuesto que estamos en un horario que no queremos, por si acaso hay personas menores de edad escuchando o más adelante lo van a escuchar, no queremos entrar en detalles específicos, pero sí hubo toques morbosos y lujuriosos por parte de esa persona. Más adelante, un primo cercano también, familiar, donde yo dormía cuando mi papá no estaba con nosotros, abusó sexualmente de mí también y no eran situaciones de violencia donde había un secuestro o ese tipo de situaciones a las que yo me refiero, sino es como un juego, como un jugueteo en el que esa mente, en mi caso, no está preparada y sale de su inocencia. Por supuesto, aquí estamos hablando no solo de las emociones, pero del entorno y de la atmósfera espiritual cambia, porque en ese momento en el que esa persona está siendo utilizada por el diablo, que es lo que en realidad sucede, esa persona, por lo que está siendo utilizada por los poderes de la oscuridad, la atmósfera cambia en el lugar. Y con todos los procesos de restauración a los que Dios me ha llevado para la gloria de su nombre, he podido hacer procesos de perdón con todas estas personas que abusaron sexualmente de mí y recuerdo, logré recordar las emociones, las sensaciones de terror que vienen a la memoria, a la mente, a las emociones de un niño cuando es abusado y él cae de su inocencia y no logra hacer en su mente una racionalización de lo que le está sucediendo. Entonces es algo bien fuerte y así fue como comenzó mi historia con estos dos abusos, principalmente que después se convirtieron en otros abusos, porque tengamos en cuenta algo, que aunque nuestras emociones y nuestra alma está siendo afectada, por supuesto que por todo lo que sucede dentro de las familias que manejan todo lo que es la idolatría, la hechicería, la santería y todas estas cosas que son poderes de la oscuridad, se abren unas puertas espirituales que hace que los niños sean víctimas de la oscuridad. Entonces eso se convierte como en un patrón de conducta y es lo que llamamos maldiciones generacionales en la palabra de Dios. Esto es lo que quería comentar, acotar a lo que tú dices, mi hermano. Es el entorno que había en tu casa en la práctica de la brujería y de la idolatría fue la que preparó el terreno para que cuando venga este vecino cercano, no te violentó, fue un juego, pero la influencia satánica, la posesión demoníaca que tenía este hombre para un niño de 5 o 6 años era demasiado fuerte, de tal manera que el niño sucumbió a esos tocamientos. No hubo penetración, no hubo abuso, no hubo consumación, pero hubo una pérdida de la inocencia. Ya sabía que era un niño raro, era un niño proclive a ser usado. Y por eso no se sorprendió cuando vino el tío, el primo, y lo usó sexualmente. ¿Es así o me equivoco? Así es, así es. Aquí en Estados Unidos, donde radico, aunque soy colombiano, amo mi país, mi tierra, pero el Señor por algún motivo me trajo a vivir acá en Estados Unidos. Y aquí hay un nombre para ese tipo de personas y se llama depredadores sexuales. Depredadores. Un depredador es una persona como un animal que ve su víctima, le pone el ojo y la ataca, le hace un seguimiento como un león, como un tigre, como un leopardo, que ve un cachorrito indefenso, separado de la manada, le hace una encerrada y cuando está distraído lo ataca. Yo considero que todas esas personas que hemos sido víctimas, que son el 99.9% de las personas con las que he trabajado en los últimos 11 años en este tipo de abusos sexuales, somos almas diferentes porque tenemos una alma de adorador, porque amamos al Señor, amamos a Dios,
pero ese mismo alma de adorador, de ser diferente a las personas del común, como un futbolista, y no estoy diciendo que no haya homosexuales futbolistas, pero estoy diciendo que muchas personas, incluso la Biblia, no voy a decir que Jacob tenía esa tendencia, pero Jacob dice que él no era como su hermano Esaú, que era un cazador. Dice que Jacob era un hombre de tienda, a él le gustaba estar en su casa con su mamá cocinando. Entonces el enemigo ve a estas personas con estas almas dulces, con estas almas tiernas y las ataca porque son unos depredadores sexuales que están buscando a ver quién es una víctima, la próxima víctima. En todo ese tiempo, ¿qué sensaciones o qué sentimientos había? Miedo, temor, inseguridad, tanto con las personas que estaban ahí cerca y también con la familia. Quizás era difícil hablar con ellos. Terror profundo. Yo recuerdo, y mi madre que está aquí conectada puede dar fe de eso, que yo para poder dormir tenía que agarrar, aunque yo no era conocedor de la palabra ni nada, yo sabía que había un Dios y yo lo que hacía era que agarraba una cruz y yo dormía con la cruz en el pecho. Siendo un niño, yo ponía almohadas alrededor de mi cama como haciendo un vallado de protección y dormía sin moverme en toda la noche con una cruz aquí, porque tenía terror de todo ese entorno, de toda esa atmósfera de oscuridad que sucede. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nuestros padres y nuestros antecesores, los abuelos, los bisabuelos, han incluido en algún tipo de idolatría? Y no quiero entrar en hablar de ninguna denominación porque ese no es lo que me corresponde, pero la idolatría tiene mucho que ver, porque dice que la idolatría es como la hechicería. Entonces una persona que idolatra una imagen abre las puertas espirituales para que sus hijos sean afectados por este tipo de entidades. Entonces lo que hace ese padre, ese abuelo que está haciendo este tipo de idolatría, lo que hace es que le entrega un acta legal a las oscuridad, a las tinieblas, para que tengan acceso a la vida de su hijo, porque es como firmar un contrato. El mundo espiritual, los principios del reino de los cielos se mueven como legalmente. Entonces, una persona hacer idolatría le está entregando un acta legal a las tinieblas para que trafiquen con la vida de sus niños. Entonces, volviendo a esa pregunta, yo viví con temor. Yo tuve que ir donde el psicólogo desde pequeño. Era un niño aislado, introvertido, vivía arrinconado. Y ahora, en los últimos años que el Señor me trajo a sus caminos y que me ha llevado a ser restaurado, no solo cuando ya me depositó su Espíritu Santo, que me ha permitido moverme en el poder y en la victoria de Dios, sino la restauración de mi mente, de las emociones. Recuerdo que él me llevó, el Espíritu Santo me llevó a un momento específico cuando fue la primera violación. Y ese día que el Señor me permitió, porque Dios nunca nos va a llevar a una memoria que no estemos preparados para recordar. Porque yo recordaba el evento como tal y recordaba algún tipo de situación, pero no recordaba el terror. Ese día que Dios me permitió recordar todas esas emociones, mi brazo izquierdo se durmió. Me quedé sin respiración porque pude revivir ese momento y pude hacer un proceso de perdón profundo con esta persona, pude hacer un proceso de perdón con esas personas que me habían abusado, y Dios me ha ido restaurando las emociones y todas esas cosas que vienen con ese tipo de situaciones en la vida de las personas. Bueno, en algunos casos, pues, son experiencias traumáticas, difíciles. En otros casos ocurre que niños pequeños o adolescentes o preadolescentes son expuestos, ¿no? Y eso se le llama la hipersexualización, ¿no? Expuestos a cosas de las que no están preparados en un momento oportuno, ¿no? Y esto de un modo marca la vida emocionalmente, marca la vida a nivel de su formación, de su comportamiento, ¿no? Y esto va a predisponerlo a otras situaciones, ¿no? Bueno, de esto, ¿qué siguió ya en ese tiempo de niñez, de adolescencia? ¿Hubieron quizás otros abusos o ya se afirmó estas situaciones con otras experiencias? Porque ahora vienen las experiencias que afirman
la falta de identidad o la crisis o la duda, ¿no? Ese problema de identidad. Claro, José Luis. Yo Entonces, todavía no quisiera que salgas todavía de esa edad. claro. ¿Qué pasó con ese niño que antes de esas experiencias quizás era juguetón, alegre, que corría por la casa, que jugaba solo, y de repente después de esa experiencia uno se vuelve taciturno, callado, amargado? ¿Qué pasó con eso? ¿No lo notaron tus padres? ¿No hubo una alerta para ellos que pudieran percatarse de que algo extraño pasaba con Jesús? No, en realidad en mi familia nadie logró poderse dar cuenta de esto específicamente, aunque mi madre, cuando ya mi papá se va definitivamente de la casa y yo era pequeño todavía, mi madre me lleva donde el psicólogo por eso mismo, porque en el colegio yo no podía jugar con los otros niños, me sentía retraído, entonces los profesores recomendaron que fuera donde un psicólogo. Entonces estuve donde psicólogos desde pequeño y no me pudieron ayudar, porque lo que hace un psicólogo es reafirmar a la persona. Yo tuve un psicólogo especial de niños que te lleva y te pone a jugar y te dice que le cuentes historias, y yo contaba las historias y decía porque en esa misma época, acordémonos que como es una maldición generacional, no es un solo evento, no es solo que seamos abusados sexualmente, no es solo que veamos algo de pornografía, no es solo eso, sino que a lo mío se les sumó el bullying. Entonces en el colegio, como era un niño distraído, un niño que no jugaba fútbol, mis amiguitos me empezaron a llamar nombres y me veían diferente, entonces me empezaron a llamar nombres, pero mi familia en ese momento, yo tengo en este momento 50 años, estamos hablando que hace 40 y pico de años, yo creo que en una ciudad como la que yo nací, que es en Barranquilla, Colombia, una ciudad pequeña, casi un pueblo, en ese momento no había lo que está sucediendo hoy en día con todo lo que es la ideología de género ni nada, pero a los niños se les prácticamente ayudaba a que salieran de sus traumas, y si la persona quería ser homosexual, entonces pues eso era lo lógico, vive tu vida como tú la quieras vivir, ¿verdad? Entonces en realidad yo por eso a todo este evento, a todas estas situaciones que pasan, me gusta llamarle la caída de la inocencia, porque es un momento en el que el niño sale de esa inocencia con la que nace y se convierte ya, aunque niño en su cuerpo físico, se convierte en un adulto mentalmente, porque su mente de ahí en adelante lo único que va a hacer es tratar de resolver el problema, porque se convierte en un problema. Incluso por eso hay una gran mentira que se ha levantado en la comunidad homosexual a la que yo pertenecí durante 40 años, y es que nacemos así. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando una persona es abusada sexualmente, en ese momento su mente hace es como si se torciera. En inglés la palabra es twist. Hace un twist, hace una torcedura a la mente, y esa persona que fue abusada sexualmente empieza a creer que de ahí hacia atrás esa persona deseó eso que en ese momento le sucedió. Para ser más explícito, si a mí me violaron a los 5 años, en ese instante de ahí hacia atrás, yo empiezo a pensar que ese deseo de eso que sucedió en ese momento era el mismo pensamiento y el mismo deseo que yo tenía desde antes. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que un niño como yo, que no tenía la atención de su padre, porque era un padre ausente que después se va, llega un hombre, me halaga con su boca, me pone atención porque está conmigo jugando para poder hacer todo lo que hace, de mostrarme sus partes, de tocarme lujuriosamente, y mi primo hace lo mismo. Entonces yo hago lo que es una sexualización o erotización de la masculinidad. Entonces, ¿qué sucede? De ahí en adelante yo empiezo a creer que las relaciones de amor entre hombres tienen que ser sexuales,
porque como no tengo un amor real de mi padre, donde me complemento con él, con mi papá, en una relación donde mi varonilidad, mi virilidad, mi masculinidad es afirmada, entonces empiezo en una búsqueda de esa masculinización, buscarla afuera. Y como lo que aprendí es sexual, entonces trato de repetir ese mismo patrón de conducta, y es lo que nos pasa a todos en medio de la situación. Y de esta manera pues se fue afirmando y se fue ya poniendo como si fuera parte de la naturaleza de uno, digámoslo así, de esa manera, ¿no? De su identidad o de su comportamiento, ¿no? Más que otra cosa. Entonces, vemos que es así, ¿no? Nadie nace homosexual, nadie nace lesbiana. Esto es una conducta y esto es una situación que se va aprendiendo de acuerdo a las situaciones que van experimentando, ¿no? Luis, querías hacer una pregunta. Tu micrófono está apagado. Sí, que quería hacer un comentario, ¿no? En lo que estaba mencionando Jesús, ¿no? Hoy en día, varios de los activistas homosexuales suelen dar ese argumento, ¿no? Yo nací homosexual y cuando a alguien se le pregunta, pero cuenta un poco de tu experiencia, y ellos mencionan, no, desde que yo soy consciente, yo he tenido esta atracción, ¿no? Y Jesús ha ingresado a un aspecto muy elemental, ¿no? De cómo la experiencia que tuvo en los 5 o 6 años, hizo que sus experiencias pasadas prácticamente puedan ser omitidas, y ese placer que tuvo en el presente lo empezó a generalizar durante todo ese tiempo que ha vivido. ¿No? Eso es un aspecto muy, muy elemental que creo que puede permitir que muchos padres de familia, quizás adolescentes, ¿no? Que dicen, yo siempre he tenido esa atracción, pero que es importante recordar, ¿no? Algo que también estaba mencionando Jesús es la importancia de cómo Dios permite que tengamos recuerdos cuando estemos preparados, ¿no? En 1 Corintios 10:13 menciona que Dios no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero el fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación nos hará la salida. Y ese principio se puede rescatar en lo que menciona Jesús, ¿no? Que Dios no nos va a permitir una tentación que más allá que nosotros no podamos sobrellevar. En los recuerdos pasó algo igual. Jesús, me quiero hacerte la siguiente pregunta y me quiero también detener aún en ese contexto de la infancia. Mencionaste que había sido a los psicólogos, había varios psicólogos que te estaban de alguna u otra forma dando orientación. ¿Cuáles eran quizás las conclusiones de los diferentes psicólogos que subiste, que le dieron a tus padres o a tu mamá o a ti? Y también quizás en el propio entorno de la amistad. ¿Cómo fue tu propio entorno de la amistad? Si bien es cierto, mencionaste que eras un niño retraído, que te hacían bullying, pero posterior a eso, ¿compartiste tú esas experiencias, esas atracciones con algunos amigos? ¿Influenciaste tú directamente a otros niños, otras niñas? Un poco coméntanos acerca de eso. Bueno, en realidad, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el proceso de restauración es que todo lo que nosotros no procesamos y todo lo que nosotros no sanamos, vamos a pasarlo hacia adelante. Ahí es donde está ¿cómo se diría? El beneficio de poder sanar nuestros corazones, porque me gustaría encontrar una palabra específica, pero en realidad cuando una persona no puede sanar una experiencia, por eso un abusador que no sana se convierte en abusador. Entonces, eso que aprendí yo, por supuesto, lo voy a replicar en otras personas. Entonces, como es una conducta aprendida, que por lo general me parece normal porque no he podido hacer un proceso de racionalización, entonces por supuesto que lo voy a practicar con otros niños. Entonces sí, claro, por supuesto, incluso después de que a mí me sucedió eso, lo hice con otros niños y ya yo mismo buscaba había ese deseo en mí de buscar con esos otros niños. Por supuesto, estamos hablando de una época diferente donde hace 40 años no es como ahora que existen las redes sociales, los teléfonos, todo lo que tiene que ver con el internet, en que los niños desde los 10, 11 años están mandando fotos sexuales
pero sí habían en esa época unos juegos que parecían normales, pero que en realidad era replicar todo eso que estos hombres me habían hecho a mí. Entonces yo lo practicaba con estas otras personas y le doy gracias a Dios por haberme sanado, porque nos podemos convertir en abusadores de otras personas. Y eso le pasa a un niño que es maltratado físicamente. Incluso sabemos que él después va a maltratar a otras personas, a su esposa, a su familia, la violencia doméstica. Todo lo que no se sana, lo pasamos hacia adelante. Entonces, yo pienso que los psicólogos en esa época en realidad no me pudieron ayudar mucho, porque el enfoque más que todo era en sanar mi terror, porque yo hasta que llegué a Jesucristo prácticamente tuve miedo de dormir solo. Yo no podía dormir solo, siempre tenía que dormir acompañado con la luz prendida, porque había terror en mi vida. Y yo pienso que no solo tiene que ver con las emociones, pero también con la parte espiritual, porque son todas esas entidades de la oscuridad, sabemos que son principados y potestades de las alturas, que están ahí hasta que llegamos a Cristo y el Señor nos restaura, nos salva a través de su sangre poderosa y ya nos protege y se convierte en nuestra cobertura, ¿verdad? Así que sí, Hay algo que dijo Jesús, ¿no? Los muchachos con los que has trabajado, dice que dijeron: desde que yo tengo uso de razón y soy consciente, nací homosexual, ¿no? Eso en parte ahora, analizándolo ya como personas adultas, que estamos moviéndonos en el campo espiritual y que la vida nos ha enseñado a madurar, tiene parte de razón, porque un niño no es consciente de que puede ser una herramienta sexual hasta que viene un pervertido y le influye sexualmente. Entonces despierta su consciente a que puede ser un instrumento de placer. Claro, Pastor Roberto, y algo bien importante que hay que tener en cuenta en todo lo que es la restauración y la sanidad interior, y sabemos que un problema que tenemos el 99.9% de las personas que hemos vivido en la comunidad GLBT, es que tenemos problemas con nuestra identidad. Y el problema de la identidad viene con un sentimiento de culpa, porque ¿qué sucede? Cuando somos abusados sexualmente, independientemente de si fue un toque o una revista pornográfica o algo que vimos en el internet, cuando salimos de nuestra inocencia y nos volvemos seres conscientes del mal, entra la culpa, como cuando Adán y Eva cometieron el pecado y el Señor les dijo: ¿dónde están? Y ellos estaban escondidos porque tenían temor de, ya ellos sabían que eran culpables de haber cometido algo. Entonces, esa culpa como culpa por haber hecho un acto homosexual contra natura, queda en nosotros. Y ya cuando esa culpa viene repetidas veces, porque ya nosotros después empezamos a repetir ese patrón de conducta, eso que antes era culpa se convierte en vergüenza. Y la vergüenza es la culpa de lo que hicimos mal internalizada. Entonces, ¿qué es internalizado? Es que ya no me siento culpable por haber cometido un acto contra natura, sino que me siento avergonzado, y la vergüenza es mi identidad se cambia por completo. Entonces dejo de ser ese niño inocente y me convierto en lo que en mi mente la vergüenza me lleva a pensar una identidad diferente, y es: soy un homosexual, soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. Entonces nuestra identidad cambia hasta que llega Jesucristo y nos restaura y nos da una identidad de hijos como reyes y sacerdotes y nos sienta en lugares celestiales con él. Entonces es bien importante en el proceso de restauración poder hacer todo eso. Es cierto, ¿no? Todo esto es ser verdaderamente libre, pues. Eso es ser verdaderamente libre, porque hay dos textos que se usan, ¿no?
al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre, dice, verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque también hay una falsa libertad. Hay gente que dice que ha cambiado, pero tiene sus caídas, ¿no? Sus caídas y sus recaídas. El asunto es que al que el Hijo de Dios libertare, ese es verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos sido tocados, ha habido una invasión espiritual en nuestro ser. Pero cuando vino Jesús, echó fuera esos espíritus que gobernaban nuestra vida y quedó el hombre. ¿Por qué si ese hombre que fue homosexual por muchos años, que puede haber llegado a todo, pero que ahora es libre, verdaderamente libre, ¿por qué va a sentir atracción por otro hombre? El hombre viejo. Lo natural es que sienta atracción por una mujer, porque es lo natural. El hombre viejo, el hombre viejo. Por eso a mí siempre me gusta explicar esto desde la perspectiva de quiénes somos nosotros y cómo estamos constituidos. Nosotros somos seres espirituales, salimos del Padre, tenemos el soplo de vida del Todopoderoso, somos un ser espiritual, pero tenemos un cuerpo físico y un alma. Entonces, somos unos seres que prácticamente podríamos decir tripartitos. Tenemos alma, espíritu y cuerpo físico. ¿Qué sucede? Cuando nuestro cuerpo físico es abusado sexualmente por el toque o porque entró algo a nuestros ojos que no debió haber entrado, ¿qué sucede? Se afectan las emociones que están depositadas en nuestra alma. El alma es la base de las emociones, del intelecto, de la fuerza de voluntad y todo lo que tiene que ver con nuestro ser mental y emocional. Y el espíritu es el espíritu del hombre que se conecta con el espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor dijo en la cruz, consumado es. Entonces, somos libres porque la sangre de Cristo nos hizo libres. En nuestro espíritu somos libres, pero nosotros en nuestras emociones, en nuestra mente, en el caso mío, yo duré 40 años viviendo esto y sabemos que nuestras emociones son manejadas a nivel cerebral por todo lo que tiene que ver con los neurotransmisores que empiezan a funcionar a nuestro ser, a lo que nos tocamos, a lo que palpamos. Entonces, aunque el espíritu está renovado en Cristo porque ya nos hizo libre, nuestra mente tiene que hacer una reestructuración para poder dejar el hombre viejo. Y cuando decimos el hombre viejo, estamos hablando de la carne. Y la carne, muchos la entendemos como esta carnecita. No, este cuerpo físico se llama soma. Y por eso hablamos de somatización cuando nos enfermamos y todo. Pero aquí no estamos hablando de esa carne, de esta carne. Nosotros estamos hablando de la carne que es la mente, el corazón del hombre, donde están depositados sus recuerdos, sus emociones. Entonces, esa persona que fue libre en el espíritu por Cristo, su mente todavía está cautiva en los recuerdos del pasado. Entonces, Dios tiene que hacer lo que yo llamaría en términos seculares un recableo, como cuando agarramos una máquina o un auto y le tenemos que quitar todos los cables viejos y ponerle los cables nuevos porque sigue pensando de la misma forma, porque esta mente antigua, vieja, del hombre viejo, quiere todavía funcionar desde las experiencias del pasado. Por eso es importante que cuando lleguemos a Cristo seamos restaurados desde el interior. La restauración y la sanidad interior es algo que a mí me ha cautivado el corazón. Pero esta restauración, ¿quién la hace? Porque Romanos 12 dice bien claro, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, Entonces, Roberto, cuando habla de transformaos, ahí no está diciendo yo los voy a transformar. Él está diciendo transformaos. Hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Exacto. Y yo siempre pongo un ejemplo, Roberto, y es cuando el pueblo de Egipto
Porque una persona como tú que ha sido restaurado, que lleva 30 y pico de años en la libertad, que es un hombre, un pastor, que tiene un ministerio grandísimo, que está aquí hoy haciendo todas estas maravillas, ¿cuánto tiempo te logró llegar donde estás hoy? Entonces, podríamos hablar de 40 años de restauración. Entonces, yo digo, si una nueva generación que el Señor nos está llamando a decirnos, erguíos, porque tinieblas cubrirán la tierra, pero ha llegado tu luz, levántate y resplandece. Si nosotros podemos llevar a esta nueva generación, no a 40 años de dar vuelta en el desierto, sino a 8 días de camino a través de una restauración rápida con herramientas como el perdón, como los límites, con cantidad de herramientas que están en la palabra de Dios. El Señor nos dice en Hebreos 12, miren que por raíces de amargura, que son todos los traumas del pasado, no dejen de perderse la gracia de Dios. Entonces, una cautividad del pasado, una raíz de amargura, te puede hacer cautivo y es como un grillete que no te permite mover. Entonces, lo que tenías que hacer en 8 días para el propósito de las obras que Dios creó de antemano para que caminaras en ellas, te vas a durar 40 años, o como mi padre, que toda la vida quiso ser un ministro y se murió sin poder cumplir con la obra a la que Dios lo llamó porque estuvo atado sin la restauración de su corazón. Entonces, ¿a qué voy? Que hay unas promesas en la Biblia como la de Mateo capítulo 15, versículo 13, que dice, toda planta que el Padre no sembró será desarraigada. Esa misma raíz de amargura que está dando frutos en la carne, cuando es desarraigada de nuestros corazones, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale de nuestros corazones, porque ahí están todas las maldades, todas esas cosas que hablamos en Gálatas 5, que no son frutos del espíritu, sino de la carne. Entonces Dios nos dice, yo te quiero restaurar, y es cuando en Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que nos va a revelar cuando estemos preparados. Y en el versículo más adelante dice, y les traeré sanidad y medicina, abundancia de paz y de verdad. Entonces el Señor nos va a mostrar cosas cuando estemos preparados para podernos restaurar y poder caminar en esas obras y en ese propósito que Dios nos ha llamado. Entonces estamos en una generación en la que necesitamos no durar 40 años para llegar donde llegaste tú hoy, pastor, con todo el respeto que te mereces. Claro, pero ¿qué sucede? La porción que tú estás usando es la que Dios usó para castigar con 40 años a un pueblo que vio su gloria, que vio el poder de Dios y que se rebeló a esa gloria y a ese poder, y que no quiso más a Dios, sino que eligió su propio rey. Entonces, nosotros, mira, por ejemplo, hablando de experiencias, en 8 días, una vida de 32 años, en 8 días mi vida cambió. Yo había llegado supuestamente al máximo de lo que se podía llegar en una vida así. Ya tenía todo lo que quería, me había operado, tenía pareja, había adoptado un hijo, tenía negocios, tenía apariencia de mujer, tenía todo. Pero todo eso se fue al tacho de la basura cuando se hizo la luz en mi mente, en mi corazón, y entendí que era un hombre, y no me lo hizo saber el pastor, no me lo hizo saber los hermanos de la congregación, no, fue el Espíritu Santo, no siendo bautizado del Espíritu Santo, sino que cuando terminó el servicio, en donde el día que yo me entregué, yo quise ir al baño, y como siempre había ido al baño de mujeres, y yo estaba vestido como mujer, yo entré al baño de las mujeres, pero al ver a las hermanitas ahí, una voz me dijo, ¿cómo vas a entrar al baño de las mujeres si tú sabes que no eres mujer?
O sea, fue algo instantáneo. Yo creo que eso pasa según la disponibilidad del corazón de la persona que se entrega. Pienso que es así, por los años, la experiencia y el tiempo de trato y el trato que he tenido con tantas vidas a lo largo de los años. Pero ahora vayamos a tu tiempo de colegio, a tu adolescencia, el desenvolvimiento en tu vida. Pero quizás ¿Cómo ya fue? en esa etapa de adolescencia, de juventud, ya comienza a ver quizás experiencias ya no con personas adultas, ¿no? Sino con personas quizás contemporáneas, ¿no? Y esto ya va afirmándose aún más el comportamiento, ¿no? Y también quizás Jesús, discúlpame, puedes ahí también agregar cómo surge este proceso de confusión, porque yo sé que toda persona que tiene ese sufrimiento de identidad, hay un proceso de confusión, hay una lucha. Quizás en esa etapa de la adolescencia, pues un poco puedas compartir también o añadir eso, por favor. Claro, claro. Bueno, comenzando por lo que decía el pastor Santome, hay algo que es importante y cuando él dijo la disposición del corazón, acuérdate que ese pueblo que fue llevado al desierto era para probar su corazón. Y en varias partes de la palabra del Señor dice, te llevaré al desierto para probar tu corazón. Entonces, el corazón ahí está hablando de la mente, es para saber si en realidad la mente está lista para aceptar esa disponibilidad que hay en nosotros para poder llegar a Cristo. Entonces, una persona agobiada, una persona que ha sido abusada sexualmente, que ha sido maltratada, que se va a las calles, a la prostitución, que lo maltratan, que está a punto de morir cada noche cuando está vendiendo su cuerpo, o que es maltratado por sus parejas sexuales, lo que sea. Ese corazón está tan agobiado que le es difícil escuchar. Dice que el pueblo de Dios tenían el espíritu agobiado cuando el faraón les daba latigazos para que trabajaran el doble cuando estaban haciendo los ladrillos. Entonces el espíritu agobiado hace que nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales se cierren. No podemos escuchar y el entendimiento es entenebrecido. Entonces les cuesta trabajo a estas personas que vienen con depresión, con ataques de pánico, con problemas mentales, que se han tratado de suicidar. Yo me corté las venas. La idea es empezar a que estas personas, a través del amor reflejado de nosotros como comunidad, empiecen a hacerse sensibles a la voz de Cristo para que los ojos del entendimiento, como dice la palabra, puedan entender y el amor de Cristo pueda ser revelado en sus corazones, porque dice que algunas personas no tuvieron la capacidad de entender la palabra ni de llegar a la salvación porque no pudieron recibir el amor. Somos personas que hemos sido abandonados, rechazados, maltratados, abusados, violados. Somos una comunidad que en realidad ha estado estigmatizada. Entonces, con respecto a la pregunta que decía José Luis, como segundo punto, por supuesto que cuando ya yo entro a lo que es la secundaria en la escuela y me empiezo a rodear de jóvenes, yo ya me comunicaba con los jóvenes que en realidad tenían la misma tendencia que yo tenía y yo buscaba comunicación con los homosexuales. Incluso yo me metía en las discotecas gay de los 16 años. Yo entraba escondido, buscaba la forma de meterme en los bares gay desde los 16 años, aunque era prohibido porque tendría que ser mayor de edad en Colombia. En esa época era los 18. Pero a mí siempre me llamó la atención y mis parejas todas fueron mayores, porque yo tenía una carencia de padre, de paternidad, y yo lo que buscaba era una protección, porque como no conocía a Cristo, entonces yo en realidad lo que buscaba eran personas mayores que representaran esa imagen de padre que nunca tuve. Y pasando un poco por la pregunta de lo que nos decía Luis y sobre todo lo que es el transgenerismo, por supuesto que muchos hemos sido homosexuales y muchos hemos sido transexuales, muchos hemos sido de ambos a la misma vez, al mismo tiempo, porque acá en Estados Unidos, siendo yo un líder activista,
José Luis mostraba unas fotos ahorita por ahí, porque yo dirigí grupos homosexuales en la comunidad gay en Madison, Wisconsin. Ahí yo voy liderando grupos de jóvenes homosexuales de la comunidad LGBT. En esa época yo era director de algunos de esos grupos y movimientos como activista de la comunidad homosexual, y era una persona que en inglés es successful, o sea, una persona que ha podido lograr todo lo que ha querido, como decía ahorita Roberto, que es una persona que ha llegado a lo que en realidad ha querido llegar. Pero ¿qué sucede? Que yo en el proceso de restauración empecé a mirar hacia atrás y el Señor me empezó a permitir ver desde dónde sucedió eso. Y yo recuerdo que muy temprano a mí ya me gustaban muchas de las cosas de las mujeres. Ponerme aretes, ponerme pelo largo, ponerme tacones, ponerme todo lo que tiene que ver con las mujeres. Y yo le empecé a preguntar al Señor que me mostrara por qué había esa tendencia en mí. Y ahí va mucho esa falsa creencia que hay en la comunidad transgénero, y aquí específicamente para la comunidad trans, de que nacimos homosexuales y que nacimos trans. A veces sucede algo, y es que si hemos tenido experiencias tempranas en las que nuestros padres, los roles masculinos, no han podido ser roles dignos de imitar, lo que sucede es que idealizamos la figura femenina. Entonces, por supuesto, yo me crié con mi mamá, con mi hermana y con 3 tías, y yo no conocía un varón en el que poder tener como modelo, como una persona a quien yo pudiera o quisiera seguir como ejemplo. Por supuesto que yo lo único que sabía era seguir el ejemplo de las mujeres, su forma de comunicarse, su forma de actuar. Entonces yo quería era imitarlas a ellas, por supuesto. Entonces muchas de esas conductas nacen de no tener un rol masculino fiable, de confianza a quien querer imitar, y por supuesto entonces vamos a imitar lo que en realidad tenemos que como un modelo seguro, que serían esas mujeres que en mi caso fueron las que me dieron amor, las que me protegieron y las que... Y por supuesto que podríamos ir a niveles más profundos en todo lo que tiene que ver la restauración de la comunidad transgénero, pero yo pienso que ya nos tocaría entrar en terreno muy, muy específico, y no creo que tengamos el tiempo ni la disposición de hacer eso ahora. Pero sí, hay muchas cosas que necesitan ser restauradas, y Una vez, muchas de esas... una Sí, vez dígame. me pasó algo en el... Yo había tenido mucho rencor hacia mamá por las cosas que uno vive en la niñez. Y yo le consulté a mi pastor en ese tiempo, y el pastor me militarizó un ejemplo. Me dijo: Roberto, vamos a militarizar el campo espiritual, me dijo. Vamos a ver que tú tenías un general de demonio metido adentro y muchos soldaditos. Y vino Jesús, el general de los generales, y sacó al general. No pudo sacar con ellos a los soldaditos. Me dijo: Roberto, tú solo tienes que creer que aquel que te libertó de la homosexualidad, del transexualismo y de la perversión, te libertó del odio, y que tú amas a tu madre como Jesús te amó a ti. Eso para mí fue una tremenda enseñanza. Y mira, han pasado tantos años, casi nunca toco esto, pero siempre antes de las entrevistas tengo un tiempo de oración en donde pido que Dios tome el control y sea Él el que nos guíe. Y me ha traído a recuerdo esto que me pasó hace casi 33 años, porque yo voy a cumplir 34 años ya caminando de la mano del Señor. Y justamente Claro, creo que Roberto, ese es el punto que estábamos hablando de antes, ¿no? Que hay cosas que inmediatamente pues se cortan, y hay cosas que uno va siendo procesado poco a poco,
y es parte también de la formación y el carácter y de la sanidad y de la restauración que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Entonces es maravilloso Exactamente. saber eso, ¿no? De que la palabra de Dios dice en Filipenses 1:6 que Dios empezó una obra y no lo va a dejar inconclusa, ¿no? Y que día a día Ya, vamos a seguir siendo efectivamente. perfeccionados, quizás todavía para perdonar, quizás para seguir restaurándonos en sentimientos o emociones quizás de desconfianza, de temor, de miedo, otra vez a ser abusados, a ser abandonados, a ser rechazados, a ser utilizados, manipulados. Entonces vamos cada día restaurándonos en nuestra vida, ¿no? Hermano Jesús, usted llegó hasta esta foto que podemos ver nosotros, nos muestra ya una etapa de travestismo, transgenerismo, ¿no? Llegó usted hasta esta etapa, ¿no? Coméntenos un poco cómo fue todo ese proceso. Bueno, José Luis, como estamos en toda esa etapa del transgenerismo y el transvestismo, retomando un poco lo que dijo el pastor Santome, y es algo que me parece bien importante hacer un énfasis allí, porque como él decía, el Señor lo hizo libre, Dios lo hizo libre, Jesucristo lo hizo libre en esa primera etapa, y después ese pastor, que era en su momento su pastor, fue una persona muy sabia al decirle, es que en realidad tienes que tener compasión y misericordia por tu madre, porque ella fue una mujer que te dio lo mejor que tenía, tienes que perdonarla y amarla. Entonces ahí entró un principio básico y es el perdón, porque el perdón trae sanidad, ¿verdad? El perdón trae sanidad a nuestras vidas. En este caso, no fue solo sanidad física, pero sanidad mental, sanidad emocional, porque en ese momento él pudo reaccionar y perdonar a su madre, mirarla a través de las hojas de la misericordia, de la compasión y amarla. Entonces ahí entró a honrar a padre y madre, que lo hace tener larga vida y bendición sobre la tierra. Ahí se activa un principio bíblico. Y dejó también de hacer algo que a veces pasamos por alto en la palabra y está en Romanos 2, y es un principio bíblico de los juicios. Cuando yo hago un juicio sobre una persona, ese juicio a su vez cae sobre mí, porque soy juzgado con la misma vara que medía a esa persona. Entonces muchas personas que tuvimos padres alcohólicos decimos, yo no quiero ser alcohólico, y juzgamos a nuestros padres y terminamos haciendo lo mismo que ellos hicieron. Y así se convierte en patrones de conducta y de repetición muchas de las cosas que suceden en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? A mí el Señor un día me mostró, y aquí ya voy a hablar un poquito de mi parte específica, como el Señor me fue llevando, y Él me mostró que yo estaba en un cuarto, en el sueño, y en ese cuarto yo estaba en un cuarto oscuro, tenía un teléfono en la mano, y yo trataba de marcar en el teléfono y comunicarme con mi mamá, y yo no me podía comunicar con ella, que estaba en otro cuarto, y yo me estaba frustrando y estaba ansioso, inquieto, porque no me podía comunicar con mi mamá porque el teléfono no me funcionaba. Y el Señor me fue ministrando y me fue mostrando de que así como yo me estaba sintiendo allí, me sentía en muchas oportunidades dentro de la barriga de mi mamá. ¿Por qué? Porque en esa época mi familia estaba pasando por situaciones difíciles. Mi mamá de pronto entró en algunos momentos emocionales en los que entre ese bebé que estaba dentro de la barriga y la mamá se hizo de pronto algún tipo de, no de división, de separación, pero el enfoque de la mamá no estaba de pronto en la barriguita del bebé, y por eso hubo lo que fue una separación de las emociones de la mamá y del hijo. Entonces sucede con muchos de los transgéneros, que cuando esto sucede en épocas tempranas de la niñez, sucede que esa persona, por esa necesidad de contacto con la madre, trata de vestir de una forma que le recuerde esa carencia de la que tuvo cuando hubo la separación. Entonces, si tú te das cuenta, para una persona transgénero, una de las cosas más difíciles de hacer es cortarse el cabello, porque ese cabello es como si tuviera un pedazo de su mamá con él. Es como si tuviera, cuando se viste, un recuerdo de lo que es el carácter femenino de la mamá. Entonces ya ahí estamos viendo cómo
muchas de las cosas que suceden en la mente de la persona lo hacen llegar a situaciones como esta de transgenerismo, donde se hace un tipo de idolatría por la figura femenina. Entonces, yo cuando era joven empecé a vestirme de mujer y bueno, sabemos que en algunos momentos lucimos de forma atractiva para otras personas y me di cuenta de que llamaba la atención, esa atención de la que yo carecía, y en algunos momentos eso hizo que algunas personas se fijaran más en mí que lo normal cuando estaba vestido de hombre. Entonces eso fue aumentando mi ego, fue aumentando esa capacidad de sentirme amado, de sentirme aceptado dentro de una comunidad, y ya decidí incursionar en este mundo del transgenerismo y del transvestismo y vivir 24 horas al día vestido de mujer. Toda esta situación y esta forma de vida, pues, conduce a diversas cosas, ¿no? Estar metido en ese estilo de vida conduce a, muchas veces a situaciones que son internas, ¿no? El vestirse, el quizá buscar amistades, buscar el amor, el afecto, la atención, ¿no? Buscar el cariño que no tuvimos, ¿no? Todo esto en medios externos no va a cubrir el interno, ¿no? Y causa de esto muchas veces llega a lo que es la depresión, lo que es la frustración a veces, tiempo de soledad, ¿no? Tiempos que luego nos conducen a diversas situaciones quizás a veces adictivas o a veces destructivas en nuestra vida. Coméntanos cómo fue ese tiempo, por más que quizás tenías atención, por más que habías logrado mucho, por más que eras un activista conocido, que liderabas esas marchas de homosexuales y todo, y eras reconocido en esa comunidad y todo ello, pero ¿cómo estaba el corazón? Claro. Bueno, como decía el pastor Roberto, yo llegué a tener todo lo que quería en una comunidad, tuve aceptación, era reconocido por esa misma comunidad por entre comillas, lo que se pudiera llamar belleza, que sabemos que es una belleza demoníaca porque es producida por el diablo, y esa aceptación que me llevó a todas esas cosas, pero en realidad siempre había una tristeza. Yo estuve deprimido, por supuesto, todas esas depresiones las pasaba con alcohol, con drogas. Muchas veces cuando tenemos este tipo de depresiones no tomamos medicamentos recetados por un médico, sino que nos automedicamos con alcohol, con drogas, con vicios, y para poder todo ese dolor que hay allá adentro, mitigarlo, ¿verdad? Para ese dolor que no sea tan fuerte de todas esas heridas y de todos esos traumas del pasado. Entonces nos embriagamos, nos emborrachamos y tenemos esas vidas que en realidad son máscaras que nos ponemos, así como esa foto que ustedes ven allá atrás de esa vida mía es una máscara de ese dolor, tratando de decir, aquí estoy, necesito ser amado, necesito ser aceptado, pero cuando estaba en la soledad de mi casa, en mi cama, ahí eran mis depresiones, mis tristezas. Terminé en el hospital psiquiátrico en una depresión profunda, fui diagnosticado con depresión crónica y con efecto postraumático de dolor, y es cuando entro en todo ese proceso de degradación, porque sabemos que el pecado por un tiempo trae satisfacción, pero que después nos lleva a la muerte, y es cuando llego y caigo en este espiral descendente, donde esa persona que era completamente desarrollada en el mundo homosexual entra en esa espiral de muerte, y es cuando me contagian con el virus del VIH, me contagian con la hepatitis C, tengo cirrosis del hígado y bueno, entro en un proceso de estar casi muerto, y así me encontró el Señor, casi muerto, destruido por completo por las obras de la oscuridad. Realmente, es terrible realmente. Y esta es una pregunta que siempre hago, ¿no? ¿Por qué no tenemos la valentía de poder decir realmente, estando en el mundo, poder decir realmente cómo nos sentimos? Porque lo que demuestra el gay, el travesti, el transexual, es que es feliz.
muestra la fantasía, aunque su realidad sea muy triste. Como dice Claro, el dicho, claro, la procesión la lleva por dentro, ¿no? Por afuera alegrías, pero por dentro lleva pues toda la tristeza y toda la realidad, ¿no? Que claro. lo trata de esconder. Sí, claro, así por supuesto. Es que yo pienso que hace unos pocos días alguien me hacía esa pregunta y yo le decía, yo no podría creer que hay un solo homosexual o transgénero o lesbiana o gay o persona que sea de la comunidad LGBT más, porque sabemos que hay otros nombres que le han colocado a las personas que tienen ese tipo de desviaciones y de enfermedades mentales, y es que son personas felices. Y es una mentira, es una mentira. Yo le decía, no creo que una persona pueda en realidad ser feliz. Lo que hacemos es ponernos máscaras cuando estamos allá afuera, cuando estamos hablando con las personas, cuando nos comunicamos con las personas. Son muy, muy poquitas en realidad ese tipo de personas que se acercan tanto a nosotros como para poder eh, tener la confianza de decirles la verdad de lo que nos está pasando en nuestro interior. Y yo creo que en algunas oportunidades nos convertimos en mitómanos. Y es que la mitomanía quiere decir que nosotros nos creemos nuestras propias mentiras. Entonces podemos en algún momento creer que en realidad hemos conquistado al mundo cuando en realidad sabemos que no es nada, porque una prueba de ADN, un cabello que agarren de nuestra cabeza y lo pongan bajo el escrutinio de un microscopio, vamos a saber que en realidad no somos la figura que está allá afuera, sino que en realidad somos lo que Dios diseñó para nosotros y como nacimos, ¿verdad? Entonces, no creo que nadie pueda ser feliz estando en ese mundo que en realidad, como lo dice la palabra, es contra la naturaleza. Entonces, no creo que nadie que pueda ir en contra de la naturaleza pueda ser feliz de verdad. Entendiendo por felicidad el gozo de que es que las personas te conozcan como eres en realidad tú y que te puedan amar así, que te puedan aceptar y por supuesto vivir en nuestra fortaleza, que es el gozo del Señor, que es saber que Él nos ama, que dio la vida por nosotros, que es nuestro Salvador, que es nuestro protector, que es nuestro consuelo, nuestro pronto alivio, que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia y buscar oportuno socorro en cualquier momento. Entonces, yo creo que es incomparable lo que podemos llegar a sentir cuando estamos en Cristo de verdad y podemos entrar en esos procesos de restauración porque definitivamente muchas veces si no somos restaurados de todos esos traumas y de todas esas tristezas del pasado que tienen mucho que ver con todo lo que es la ideología de género y la disforia de todas las personas que tienen problemas de transgenerismo. Esa disforia no se cura con un cambio de sexo, esa disforia se cura con una sanidad y una restauración de nuestras emociones. Es la única forma. Bueno, y entrando a cómo llegas a Cristo, tu experiencia con Dios, la transformación. Claro, estamos llegando a esta etapa en la que llega a una situación de crisis, ¿no? Una situación en la que la salud física, la salud emocional ya estaba dañada, pero la salud física también llega a ser dañada de tal manera, ¿no? Adelante, Jesús. Sí, claro, porque sabemos que todo lo que hablábamos ahorita con respecto a que la tristeza del corazón, ¿verdad? Sabemos que esa tristeza se ve reflejada en el cuerpo físico también y es lo que nos pasa en muchas oportunidades, ¿verdad? Cuando el cuerpo, aunque aquí en la Tierra estamos en un proceso de entropía y el proceso de entropía es que nuestras carnes, estos cuerpos se van a deteriorar hasta que nos encontremos con el Señor y nos glorifique los cuerpos, ¿verdad? Vamos a estar en ese proceso de envejecimiento, pero sí, definitivamente yo creo que todas estas cosas que estaban sucediendo en mi vida me llevaron a este punto de estar casi muerto. Los doctores un día me dijeron, ya no hay nada que hacer, te vas a morir, pero yo tenía una mamá y una hermana que estaban clamando por mí
y en un ayuno que hizo mi hermana, a quien amo y que vive hoy en día en Colombia, en Bogotá, en la capital. Ella se puso en ayuno por mi sanidad y el Señor le regaló una palabra, que es la palabra que está en el versículo de toda la publicidad que hicimos para esta entrevista, y es: esta enfermedad no es para muerte. Está en Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor le regaló esa palabra a mi hermana, y mi hermana viajó desde Colombia, allá donde yo vivía, en Madison, Wisconsin, al norte de los Estados Unidos, cerca de Canadá, y ella fue convencida de la palabra que Dios le había dado y empezó a interceder por mí. Estuvo 7 días ahí conmigo en ese lecho de muerte, intercediendo, clamando, y mi mamá viajó también con ella. Cuando en el hospital psiquiátrico una capellana oró por mí, me ungió con aceite, y ya después, cuando llega mi hermana con esta palabra profética, una palabra profética de restauración, de sanidad, llega Dios a mi vida y me pasó. Y yo siempre, la única forma que tengo para hablar de esto es con el ejemplo de Saulo de Tarso, cuando se encuentra con el Dios Todopoderoso en el camino y le dice: Señor, ¿quién eres? Y 3 días más adelante y se le caen las escamas de los ojos y puede ser traspuesto de las tinieblas a la luz admirable. Eso fue lo que me sucedió a mí. Yo, como dice el pastor Santomé, en un instante pude mirar hacia atrás y darme cuenta que todo lo que llevaba años y años viviendo era en realidad una mentira, era una máscara, era haber vivido en contranatura. Yo duraba días y días drogado, prostituyéndome, vendiendo mi cuerpo por más drogas, hasta que el Señor me encuentra y empieza ese proceso de sanidad, de liberación. Lo primero que hizo fue restaurar mi hígado. La cirrosis, que era después de biopsias y todo lo que me hicieron, era de último nivel. Ya estaba casi listo para estar en un trasplante de hígado, pero el Señor empezó a restaurar mi hígado. Me regaló un hígado funcionable perfectamente, que nunca me tuvieron que hacer trasplante de hígado, y hoy puedo comer todo lo que quiero y estoy sano del hígado. Se desapareció la hepatitis C, el virus del VIH está indetectable, y son años y años y años en los que el Señor me ha llevado de gloria en gloria. Me ha regalado un ministerio. Inmediatamente empecé a evangelizar, a predicar, a compartir con otras personas las maravillas de ese Dios poderoso que me quitó las escamas de los ojos y pude ver la verdad. Y cada día, como hablábamos ahorita, me ha llevado en un proceso de restauración. En los últimos 3 o 4 años he podido participar en unos talleres de restauración donde Dios ha podido complementar toda esa obra que Él comenzó en mí, porque, como dije, me sanó primero mi cuerpo físico, me llenó con su Espíritu Santo. Mi espíritu de hombre fue lleno con el Espíritu de Dios. Pudo haber esa común unión con el Espíritu Santo, y pude ser bautizado en las aguas. Comenzó mi ministerio. El Señor me permitió ir a la iglesia, a la escuela bíblica, después de haber hecho estudios bíblicos en casa y todo a través de unos pastores. Estudié en la escuela bíblica y tuve mi licencia ministerial, y bueno, el Señor ha hecho maravillas conmigo. Me ha llevado por muchos países del mundo. Allá estuve con ustedes en Perú en 2 oportunidades. He estado en la China, he estado en todos los estados de Estados Unidos, en Centroamérica. He viajado con el hermano Oscar, como ustedes saben. Hemos estado en Honduras, en Nicaragua. Hemos estado en muchos lugares predicando la palabra de Dios. Y bueno, hoy lo hacemos a través de las redes sociales. Ahí estamos en Perú, evangelizando a la comunidad trans en las calles. Y bueno, para la gloria de Dios, el Señor me ha regalado un hermoso ministerio, y hoy estamos aquí compartiendo todas esas maravillas para la gloria de Dios. Así es, la obra que el Señor hace, pues es una obra de restauración. Nos rescata de las tinieblas a la luz, nos rescata para, pues, ser testimonios vivos del poder de Dios, ¿no? Y poder darle ese mensaje de decirle que hay oportunidad a las personas, ¿no? Cuántos jovencitos o jóvenes, ¿no?, que están en las calles, ¿no?, como es en el caso de Lima, ¿no?,
jovencitos, incluso hasta casi recién llegando a la mayoría de edad, prostituyéndose en las calles, viviendo en una situación de lugares deplorables, donde pueden ser incluso explotados de manera terrible, ¿no? Pero ver personas que han salido de todo ese estilo de vida y que han encontrado una razón de vivir y que han sido restaurados de todo ese mundo, les da una oportunidad de decirle a ellos que Cristo cambia, que la respuesta, que el camino de salida se llama Jesucristo, que el camino de restauración se llama Jesucristo. Hay mucha gente que necesita esa palabra de acercarse, ¿no? ¿Y quién más que ha vivido todo eso que pueda acercarse y decirles, he vivido lo mismo que tú, he pasado lo mismo que tú, sé lo que tú sientes, sé lo que es estar en las calles, sé lo que es tener necesidad, sé lo que es tener esa carencia de afecto, esa necesidad de amor, pero ¿sabes qué? Encontré el verdadero amor y la restauración en ese Dios todopoderoso que me salvó, que me restauró, que me sanó, que hizo de mí una nueva criatura, que me volvió a mi identidad real y natural, ¿no? Qué maravilloso. Pastor Roberto. Y decirles con toda claridad, porque muchas veces, queriendo ser más buenos que Dios, callamos información que es muy importante. Decirles no solo que están expuestos al SIDA, que es una exposición diaria, sino también a los peligros que trae la prostitución en la calle, porque el SIDA tiene un proceso para matar, pero en la calle un loco, un delincuente, un cruzado agarra y te mata en un momento, como lo hemos visto nosotros en las zonas de prostitución. Cuántos amigos han sido asesinados a balazos, a palazos y de tantas formas. Hablarle de esos peligros a los que realmente está siempre expuesta la comunidad LGTB. Claro, por supuesto. En algunas oportunidades, yo recuerdo que cuando uno está en ese mundo, en la prostitución y vendiéndose al mejor postor, muchas veces somos atracados, robados y no solo eso, sino que vive uno a la expectativa de lo que está sucediendo, ¿verdad? Yo recuerdo que yo compraba unas spray que venden acá, un atomizador que venden acá en Estados Unidos, y siempre tenía uno metido aquí, tenía uno debajo de la cama, uno debajo de la almohada, uno en la cartera, para tener una forma de defenderme siempre que estaba en esas andanzas. Sí. He visto tantos amigos morir, inclusive uno de esas secuencias en mi vida fue el detonante para que yo dejara la prostitución y volviera mi rostro a Jesús, porque después del asesinato de un amigo que le decían Lisla Tronco, realmente yo llegué a mi casa y por primera vez me arrodillé y lloré y le dije, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Hoy me han podido matar, ¿no? Son situaciones que te confrontan con una realidad, pero también, aún en esa situación, tú puedes ver el cuidado de ese Dios que ya te había elegido desde el vientre de tu madre. Ahí puedes ver, apreciar cuánto cuidado ha tenido Dios de nosotros. Bendito sea su nombre. Amén. Hay algo importante de ver, ¿no? La intercesión y la oración, ¿no? En este caso, Jesús nos ha comentado que fue su hermana y algunas personas que oraron por él en ese momento, ¿no? Y seguramente al inicio haya habido alguna duda, alguna cosa en su corazón, pero fue la oración ferviente y el creer que hizo posible, pues, que la mano misericordiosa de Dios se mueva, ¿no? ¿Qué les dirías a los padres, a las personas que quizás tienen un hermano, una hermana, un familiar que está viviendo, pues, un estilo de vida tan difícil y tan complicado, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Sí, para mí el ministerio al que el Señor me ha llamado, los padres de familia siempre han tenido un pedazo de mi corazón. E incluso tenemos un grupo de padres y madres que se llama Hijos Pródigos, porque sabemos que son hijos que ya vienen de regreso a casa,
que esos padres siguen clamando. Mi mamá duró muchos, muchos años orando por mí. Mi mamá y mi hermana estuvieron clamando por mí por mucho tiempo. Y les digo que no pierdan la esperanza, porque a mi mamá le tocó verme casi muerto, y a mi hermana en el hospital. Mi mamá me acompañaba, estuvo conmigo ahí todo el tiempo. Y mi mamá siempre se mantuvo firme, aunque me dio todo el amor incondicional. Ella se mantuvo firme, porque yo traté en los últimos días de que ya yo pensaba que me iba a morir, yo traté de manipularla, y yo le decía, pero si tú me amas tanto como dices, ¿por qué no me aceptas como homosexual? Y ella se paró firme y me dijo, yo te amo, eres mi hijo, voy a estar aquí cuidándote siempre, pero no puedo pasar por encima de los principios que conozco de la palabra de Dios. Y ella, esa firmeza, esa fe de ella me movió en ese lecho de muerte en el que yo estaba. Yo dije, esta mujer es real, lo que ella tiene en su interior es una fe inamovible, porque ver que su hijo se esté muriendo en el hospital y poderle decir te amo, pero no estoy de acuerdo, porque ella me ha podido engañar y decirme, bueno, sí, yo te quiero así, hijo, y yo me moría y ella se reconciliaba con el Señor o cualquier cosa, pero no, ella se mantuvo firme y me dijo, no, no lo puedo aceptar. Y esa fe de ella, esa certeza, esa persuasión de cuando somos persuadidos por la palabra de Dios, fue una de las cosas que me llegó al corazón. Entonces, para mí, el ministerio de oración y de intercesión de los padres es fundamental. Nosotros en ese grupo de hijos pródigos tenemos oración e intercesión los martes por la noche, y se reúnen un grupo de madres a orar y a interceder, madres que tienen hijos que están viviendo en la vida del homosexualismo, del transgenerismo, y ellas están ahí con nosotros en el ministerio, transformados por Jesucristo. Siempre están ahí orando y clamando por los que están llegando, por los que vienen en camino y por los que ya estamos, para que el Señor nos mantenga firmes. Es Amén, muy gloria a Dios, qué importante la hermoso. oración, muy importante. Sí. Sí, es importante la oración, y sobre todo también es importante cuando una persona abre su corazón a Dios y se entrega y se pone el todo con el todo, ¿no? Una situación difícil, ¿no?, que pasó Jesús al estar en esa cama, ¿no? En esa cama en donde prácticamente todos los diagnósticos médicos decían, ya no hay solución, ¿no? Donde todos los diagnósticos médicos decían, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Pero ahí estaba la mano de Dios, ahí estaba la misericordia de Dios. Y decirte a ti, joven, a ti, señorita, que en la situación en la que tú estés, quizás no haya sido tan difícil ese momento, esa escena de estar hospitalizado, de estar atado de manos y escuchando diagnósticos terribles contra uno. Pero ¿sabes qué? Si de ahí Dios pudo rescatar a Jesús y darle esta oportunidad, para que tú puedas oírle, es porque porque Jesucristo te ama a ti y te dice, te prolongo misericordia y te doy oportunidad ahora. Acércate al Señor. Eclesiastés 12 dice, acuérdate, joven, de tu Creador antes que vengan los días malos, antes que vengan los días difíciles, ¿no? Ahora es tiempo de que tú puedes acercarte a Dios. Si tú reconoces que esa forma de vida no te está llenando tu corazón, no está llenando las expectativas que tenías, y que sigues teniendo esos conflictos internos en tu corazón, abre tu corazón a Cristo y dile, Señor, estoy aquí. Dios no te va a juzgar ni te va a condenar ahora. Lo que Él va a hacer contigo es extender sus brazos de amor y misericordia para sanarte. Quizás tú no tuviste un padre y por eso estás buscando el amor y el cariño de un padre, pero sabes que ese Padre Celestial, que es el Dios Todopoderoso, puede ahora ser el Padre que tú necesitas. Puede ser el Padre que tú estás buscando quizás en personas, pero el amor sincero, el amor real, solo proviene de Dios. No un amor que tú vas a comprar en la calle. El amor verdadero, el amor incondicional, solo te lo puede dar Dios, y ese amor restaura, sana y busca lo mejor para ti. Sin importar hasta dónde hayas caído. Samuel dice en el cántico de Ana que él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso. Así que
no importa lo que, hasta dónde hayas llegado. Como dice aquí Jesús, era un cadáver, pero seguía peleando, seguía alegando. ¿Por qué no me dices, por qué no me aceptas así como soy? Estaba muriendo. ¿Quién daba un peso por nosotros? Nadie, nadie. Ya el diablo nos había destruido. Pero ese Dios de amor y de misericordia envió a su Hijo para que dé el más alto precio por nosotros. La sangre humana, donde cae, ensucia. La única sangre que tiene la propiedad de limpiar es la sangre de Cristo, porque no pecó. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso quiero que lo tengas muy claro. Él te ama. Dice en Juan 3:17 que Él no vino para condenar al mundo, sino que Él vino para salvar, para salvar. Y Él quiere salvarte. Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que se vuelva de su mal camino. Vuélvete, vuélvete a Dios. Estás a tiempo. Mira cómo esta pandemia está matando a millones en el mundo entero. Hoy vivimos en la inseguridad de quién amanecerá mañana. Anda por ahí la novedad de que viene una tercera cepa. Y el profeta satánico de Bill Gates dice que viene otra plaga. Bendito sea el nombre de Jesús. Mientras los Illuminati, mientras los masones, los rosacruces y todo el empoderamiento de los multimillonarios quieren muerte, Jesús sigue diciendo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Agárrate de esa vida, agárrate de esa vida. Somos personas que hoy podríamos ser cadáveres. Hoy podrían estar haciendo misa por nosotros por cuántos años de muerto. Pero aquí estamos, vivos, vivos. Por eso que cantamos, y si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Nosotros, que éramos lo vil, lo menospreciado, lo del muladar, hoy somos del Señor. Levantados en este tiempo como punta de lanza para decirle al nuevo orden mundial y a los gobernantes del mundo que sí hay salida, que sí hay una puerta y esa puerta se llama Jesucristo. Bendito sea Dios. Palabras finales, mi hermano. Adelante, hermano Luis. Sí, antes que nuestro hermano pueda dar algunas palabras finales, mi última pregunta, hermano Jesús, es, ¿qué recomendaciones darías a aquellos consejeros espirituales, quizás también psicólogos, creyentes, ¿no?, que están ingresando a este campo de ayudar a otras personas, de poder tratar con personas de la iglesia, ¿no?, quizás son sus mismos trabajos, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, que definitivamente, como hablábamos ahorita, cuando llegamos a Cristo somos libres porque Cristo lo hizo todo en la cruz y fue consumado. Pero tenemos que tener en cuenta que una persona que va saliendo de esta vida durante años y años y años viviendo como un hombre viejo, como un homosexual, como un transgénero, como una lesbiana, esa persona necesita que su mente sea renovada. Y la mente es renovada a través de todos esos procesos de sanidad y de restauración en nuestros corazones. Y por eso es que muchas personas llegan al camino y en algún momento dice la palabra, mira que lo cojo no se salga del camino. Son personas que están cansadas de luchar porque todavía tienen los recuerdos, todavía
hay situaciones que los llevan a pensar en cosas como esta. Y yo pienso que es bien, bien importante tener personas idóneas dentro de los ministerios, dentro de las iglesias, que ayuden a las personas en este tipo de procesos de dejar atrás esa vida, porque las iglesias nos enfocamos en todo lo que es la parte espiritual y eso es lo más maravilloso, porque cuando llegamos a Cristo, somos salvos para estar con Él en la eternidad, pero la salvación es un paquete que trae restauración, que trae sanidad, que trae bendiciones. Entonces, que podamos llegar a Cristo para ser salvos, pero también para poder tener unas vidas victoriosas, porque muchas personas, no solo estoy hablando de la vida homosexual, transgénero, lesbiana, pero muchas personas que han vivido en vicios, y sabemos que la homosexualidad es una adicción por una carencia de un dolor y de un trauma interior. Entonces yo diría que todos los pastores, los líderes, los consejeros se enfoquen en ayudar a estas personas en su restauración, porque aquí en Estados Unidos hay un término que se llama pray the gay away, y es ora para que se vaya el espíritu de homosexualismo. Y eso es verdad, pero sabemos que si ese espíritu se va, pero la persona no está restaurada y cae y vuelve a caer y vuelve a caer, ese espíritu va y busca 7 más y el estado postrero será peor que el primero. Entonces tenemos que ayudar a estas personas, y por eso es que el Señor ha puesto en mi corazón hace 4 años, en un ayuno que yo hice, el Señor me mostró un perfecto plan que está escrito en Josué y en otros libros de la Biblia, donde habla de unas ciudades de refugio, de unas casas de refugio, donde las personas vienen a ser protegidas. Sabemos que nuestra protección viene de Cristo, pero muchas de esas personas que iban a esas ciudades de refugio eran personas que habían cometido homicidios o cosas por accidente. Por ejemplo, un hombre estaba cortando un árbol y se le soltó el hacha y mató al hermano que estaba al lado. Entonces él no lo hizo por maldad, lo hizo por accidente. Entonces esas personas huían a estas ciudades de refugio. En estos momentos, muchas, el 99.9% de las personas que hemos vivido en la comunidad LGBT venimos de accidentes, de familias disfuncionales, de violaciones, de traumas, de todas esas cosas que cuando llegamos a la vida del homosexualismo es porque somos fruto del entorno, y no para justificar el pecado, pero porque es una realidad de donde venimos. Entonces, el Señor puso en mi corazón tener unas ciudades de refugio, unas casas de refugio, y en mi corazón está tener esas casas en diferentes lugares. Y por lo menos ahora hemos comenzado a hacerlo a través de, llevamos 4 años con este ministerio que se llama Transformado por Jesucristo, donde somos alrededor de 80 personas de diferentes países que estamos ahí unidos, tenemos intercesión, tenemos oración, tenemos clases de restauración, tenemos estudios bíblicos. Todas las semanas tenemos algo diferente, y hay líderes que están ahí conmigo ayudándome. Ahí está el hermano Oscar, está la hermana Guadalupe, está el hermano Nairo, personas que ustedes conocen y que han entrevistado, están ahí con nosotros en ese ministerio hermoso de Transformados por Jesucristo. Y lo que hoy en día es virtual, esperamos que algún día podamos tener diferentes casas de refugio en diferentes lugares. Así que yo exhorto a los liderazgos dentro de las iglesias, de los ministerios, a los psicólogos y a todas las personas que ayuden y que caminen la milla extra a ayudar a la comunidad ex-GLBT en vivir vidas de victoria, vidas de restauración y vidas de sanidad interior. Amén. Señor. Y compartiendo con esto, ¿no? Si tú tienes un familiar o tú estás deseando salir de ese estilo de vida, pues puedes comunicarte con nosotros a través de Facebook, Instagram, también por nuestras redes sociales diversas. A ex-LGTB Perú estamos para escucharte, para darte consejería, para darte una palabra de aliento. Y muy importante lo que Jesús nos ha mencionado, ¿no? Una casa de restauración, un lugar donde puedas dar esos primeros pasos. Si en el lugar en el que estás no están las condiciones para que tú puedas cambiar tu estilo de vida, cambiar la dinámica de vida que estás teniendo, pues la casa de restauración te puede ser muy útil. Vamos a ver nuestro spot de la casa de restauración.
Amén. Somos redimidos y perdonados por la gracia y el amor de Jesucristo. Así que estos ministerios están establecidos ex LGTB Perú para poder ayudarte a ti. En el lugar que te encuentres, en la ciudad que te encuentres, puedes comunicarte por nosotros a través de nuestras señales, nuestros celulares, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para que puedas tener un tiempo de consejería y oración. Tanto padres de familia y jóvenes que deseen pues realmente recibir esa ayuda y esos pasos iniciales para su nueva vida en Cristo. Hay un camino y te decimos que Jesucristo es el camino. No, nosotros no tenemos la solución es Cristo Jesús. Donde tú estás, ahí la presencia del Señor está. Rinde tu corazón a Cristo, abre tu corazón a Él y empieza a permitir que Él comience con sus brazos de amor y misericordia a sanar y a restaurar tu corazón. Adelante, Pastor Roberto. Y como dice la palabra, no seas escaso, extiende tus estacas. Hoy SLGTB Perú para el mundo se encuentra también en la ciudad de Nueva York. Así que cualquier consulta, cualquier situación en la que tú quieras comunicarte, padre de familia, que tienes hijos con problemas de homosexualidad, no solo de homosexualidad ni de lesbianismo, de transexualismo, de alcoholismo, de drogadicción, porque encontramos tantas cosas, búscanos a través de las redes sociales, búscanos como Roberto Santome ahí en el Facebook, en el WhatsApp como Roberto Santome. Busca la página de SLGTB Perú, ahí encuentras información nuestra. Comunícate con nosotros, madre neoyorquina, gente de aquí de Estados Unidos que no encuentra una puerta de salida. Hoy te decimos con todas las letras y con toda claridad, sí hay salida. Sí hay salida. Me encuentro en la ciudad de Nueva York para ayudar a todo aquel que necesita ser ayudado. Porque hay algo que yo he podido entender. Para culminar, lo digo. Yo soy un ex transexual. Una persona que llegó a la operación de cambio de sexo. Buscando que ser feliz, creyendo que eso iba a darme la plenitud de vida. Pero después de 43 años, el resultado de esa práctica me trajo una consecuencia. Y hoy ando con una bolsa colectora, como ves acá, con una sonda con la cual orino, porque la vía urinaria, la uretra, la vía urinaria y el meato se cerraron. Se cerraron. Y yo sé, para testimonio lo digo, de que no he venido solo a este país para ser beneficiado con la operación de reconstrucción de uretra y vías urinarias. No, he venido a hacer la obra de Dios. Así de que aquí estamos, esperando tu llamada y dispuestos para ayudarte con testimonios reales y contundentes de cambio y de transformación. No estamos detrás del bolsillo de nadie, no estamos detrás de la lana de la oveja, estamos detrás de la oveja, buscando las almas para Jesucristo. Ese es el mensaje. El trabajo que hacemos es que lo que hemos recibido de gracia de Dios, lo damos de gracia. No hay ningún interés económico en esto, sino más bien darle a ustedes la oportunidad de que también conozcan ese amor tan grande, esa gracia y misericordia de Dios. Y pues puedes seguirnos todos los jueves a través de esta página. Tenemos testimonios maravillosos de cambio y transformación de vidas, varones y mujeres transformados por el poder de Dios. Y de lunes a domingo también tenemos tiempo de reflexión en estos mismos horarios. Así que comunícate siempre con nosotros y no te pierdas ningún jueves nuestra secuencia sobrevivientes de la ideología de género en vivencias. Dios les bendiga. Hermano Jesús Carbonero. Tú podrás decir, pero es algo contradictorio. Acabo de ver un spot publicitario en donde dicen, si quieres ayudar, estos son los números. Yo quiero aclararte ese punto. Ah, claro, porque... Yo quiero dejarte claro hay ese gente punto. que tiene esa carga espiritual y que también quiere ser partícipe del ministerio. Hay muchas maneras de ser partícipe con nosotros. La más importante y la más
grande es pues poder difundir toda la información que nosotros damos. La segunda también es orar por tanta gente que necesita para que esta palabra evangelística llegue a más personas. Y también, si usted quiere ser parte activa del ministerio, en diversas maneras puede comunicarse con nosotros, ¿no? Quizás hermanos en Cristo que quieren dar consejería, que quieren participar, ya sea materialmente, ya sea con tiempo, horas de invertir su tiempo, de servir a Cristo, invirtiendo parte de su tiempo, también es importante para la gloria de Dios. Así que comunícate con nosotros y de esa manera, pues, seremos el brazo extendido del amor y la gracia de Dios. Si en el spot publicitario viste algunos números de contacto para apoyo económico, es porque justamente queremos continuar ayudando, queremos continuar trabajando. No es para nosotros, es para continuar ayudando a aquellas vidas que se acercan, así como nosotros, necesitados de Cristo, para seguirlos ayudando, tener casas de refugio, de apoyo, para reactivarlos a una nueva opción como ciudadanos y que ellos puedan saber con talleres en donde se les enseñe cómo ganar el dinero honradamente y puedan realmente saber que sí se puede trabajar sin vender el cuerpo. Así es, hay hermanos profesionales cristianos, psicólogos, terapeutas, consejeros, pastores que quieren participar en el ministerio, que quieren capacitarse, que quieren aprender cómo dar ese acompañamiento espiritual. Pues bienvenidos, aquí estamos nosotros para darle las herramientas necesarias y también para darles esa participación a cada uno de ellos. Vamos a ver este spot del trabajo que hacemos evangelístico en la ciudad. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo. Nosotros nos hemos prostituido en esta plaza. Nosotros hemos caminado por esta plaza. Esta mujer que ustedes ven en el banner fui yo. ¿Puedes contar? Porque vivir una vida de lesbianismo, de homosexualismo, déjame decirte que no es bonito, no es fácil. Ni vivir esta vida, ni el dinero, ni nada de lo que tenía llenó el vacío que había en mi corazón. No importa hasta dónde hayas caído, no importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. De la angustia, de la ansiedad, del vacío existencial que todo ser humano tiene. Pero solo Dios cambió mi vida, solo Dios. Y por eso que estamos aquí, para decirte que Dios puede cambiar la tuya también, puede cambiar la vida de tus hijos. Mi situación te amo, tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar, camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Así es, esta es la obra que hacemos, el trabajo que hacemos y pues muy pronto estamos aperturando un área de preparación de liderazgo, un área de preparación académica para consejeros y ministros que quieran trabajar específicamente por este grupo humano. Muchos hablan de misiones, ir a otros pueblos, pero hay misiones también dentro de la ciudad. Comunidades como las LGTBI que están necesitando del amor de Cristo. Gente que se acerque con el amor y la gracia de Dios, con el mensaje de salvación. Pastor Roberto, para poder culminar. Antes de terminar, Jesús, quiero decirte lo que dice una alabanza. Oh, hermanos en la fe, ven, juntemos los tizones, porque estando separados, ellos no pueden arder. Somos uno en Cristo.
tú allá con Transformados, nosotros en Perú con SLGTB, pero trabajando para una sola cabeza, Jesucristo, y por el bienestar de las almas perdidas. No somos ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Estéfanas, somos de Cristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es lo que siempre ha estado en mi corazón. Y no solo de diferentes ministerios, muchos de los hermanos del ministerio, por ejemplo, de ex-LGBT México, están con nosotros en el grupo de Transformados. Y una de las cosas que nosotros hacemos también dentro del ministerio de Transformados es que somos interdenominacionales, porque a veces las personas creen que porque unos son bautistas o evangélicos o pentecostales, que entonces ya no somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo y trabajamos por una sola causa, así que definitivamente estoy de acuerdo con usted en el 100% para la gloria de Dios. Amén, amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Puede cerrar, mi hermano. Puede usted de las palabras finales. Hermano Luis tenía algo que compartir también ahí, algo que... Amén. Sí, bien, como ya lo han estado mencionando, estamos quizás abiertos no solamente a personas que tienen esta lucha o a padres de familia, sino también incluso a profesionales, ¿no? Quizás algún psicólogo cristiano que tienen dudas de cómo poder entender ese tema. Aquí tenemos a muchos consejeros, a hermanos también que son psicólogos, para poder ayudarles también en esos temas, ¿no? Así que muchas gracias, hermano Jesús, por su testimonio. Creo que ha sido de mucho beneficio para personas, consejeros, psicólogos creyentes, padres de familia, adolescentes que también están atravesando toda esta etapa. Así que gracias. Esperemos que otra oportunidad también podemos volverle a tener a usted. Gloria al Señor. Damos muchas gracias a todos por este tiempo de transmisión. Y pues decirles que todos los jueves tenemos vivencias sobre evidencia de la ideología de género, y de lunes a domingo también tiempo de reflexión. Dios le bendiga y siempre sus oraciones con cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén.